Lección 2. Formación revolucionaria y el análisis apropiado. La formación revolucionaria es una parte importante e integral de la revolución. El camarada Mao Zedong dijo que proceder como un hombre que caza gorriones con los ojos cerrados o como un ciego que pretende coger peces a tientas, trata las cosas superficialmente, sin penetrar en sus detalles, entregarse a una verborrea jactanciosa y contentarse con conocimientos pobres y mal asimilados. Tal es el estilo del trabajo, extremadamente malo, que sigue existiendo en muchos camaradas de nuestro partido. Necesitamos aumentar nuestras formaciones revolucionarias, para que podamos cambiar nuestro movimiento revolucionario mejor, permitiéndonos entender qué es la formación revolucionaria y cuál es la forma apropiada de analizarla. A. ¿Qué es la formación revolucionaria? 1. ¿Por qué es importante formarse? Formarse es una función importante y es responsabilidad de todo revolucionario elevar su conciencia continuamente. Es muy peligroso para las masas y para la revolución dejarlo todo al azar. La lucha revolucionaria no es una lucha sin objetivo guiada por las emociones. Cada acción depende del estadio concreto de las situaciones y necesidades de la revolución. Si estudiamos las situaciones a fondo, podemos señalar correctamente qué tenemos que hacer. Podemos formular planes y determinar los métodos de trabajo correctos y llevarlos a cabo. Formarse nos da orientación en nuestra lucha. No solo nos enseña el camino correcto en la lucha revolucionaria, también nos enseña cómo debemos vivir nuestras vidas cotidianas. La formación revolucionaria nos hace más cautos ante las ideas esparcidas por la clase dominante y otros elementos dedicados a apoderarse del movimiento revolucionario y llevarlo por el mal camino. La formación revolucionaria puede ser llevada a cabo mediante la participación en debates colectivos, la lectura de material revolucionario, la investigación apasionada y el análisis de todos los ángulos cuando planificación y trabajo. La formación revolucionaria es el proceso de saber y entender las cosas. No solo la lectura de las teorías de los materiales de lectura, como los cursos y las obras teóricas de Marx, Lenin, Mao y otros. El análisis y otras de las condiciones y experiencias actuales son una parte muy importante de la formación. El principal foco de estudio en la formación revolucionaria es la sociedad y la revolución. Involucra las ideas y teorías que ayudan a clarificar las condiciones de clases y de la lucha de clases. La razón por la que nos formamos es para corregir los cabos sueltos en nuestra lucha y cambiar aquello que necesita ser cambiado, ya que estamos luchando para una sociedad libre y democrática. Debe ser nuestra percepción principal el darle importancia a la sociedad y la revolución. Por ejemplo, nos formamos en las teorías de la sociedad de clases y la lucha de clases porque el centro o el foco de nuestra lucha es entender cómo transformar la sociedad. Esto es la guía de cómo entendemos las condiciones de la sociedad filipina como un todo y de la continua línea de nuestra lucha revolucionaria. 2. ¿Por qué es importante estudiar la Revolución Democrática del Pueblo? Nosotros estudiamos la Revolución Democrática del Pueblo, o RDP, porque demuestra la forma correcta de valorar las condiciones de sociedad filipina, las raíces del problema del pueblo filipino y la manera de resolver estos problemas nacionales. La revolución es una ciencia. En nuestra lucha contra el enemigo reaccionario, necesitamos ser mordaces en el estudio de las reglas de combate de nuestra revolución y cómo las masas pueden combatir al enemigo, estudiando la RDP. Podemos mantener brillante y encendiendo el entusiasmo de nuestra lucha. También podremos consolidar nuestra unidad con las masas oprimidas. El sistema de clasificación básico de la RDP se puede obtener en nuestros cursos de masas. Los cursos de masas nos clarifican nuestra necesidad de lucha. Mientras tanto, en los cursos especiales que hacemos, estudiamos el avance de nuestro movimiento de masas, más especialmente de los trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes, como partes integrales de la revolución democrática del pueblo. Los revolucionarios deben estudiar la RDP continuamente, mientras nuestra lucha continúa intensificándose. Nuestro entendimiento de la RDP debe hacerse más agudo. Los cursos de masas también sirven como una puerta para animarnos a leer cualquier documento de formación, periódico y libro, que ayuda a mantener la lucha en nuestros corazones. Los libros Sociedad Filipina y Revolución, SFR, Lucha por la Democracia Nacional, LDN,
y crisis filipina y revolución son principales herramientas que usamos como formación en la RDP. Es de donde conseguimos conocimiento en las relaciones a la RDP, manteniendo los principios de nuestra lucha bajo control. Aquí es donde obtenemos una guía en nuestra lucha política. Leemos y aprendemos sobre la historia filipina cuando leemos SFR. Al aprender historia filipina, también entendemos lo que representa el progreso de la sociedad filipina, las raíces de nuestros problemas nacionales y la lucha revolucionaria por la libertad y la democracia. También necesitamos estudiar historia, los problemas y las condiciones actuales del pueblo en los territorios en los que estamos situados actualmente. Es muy importante leer Ang Bayan y otros periódicos revolucionarios para mantenerse informado de las situaciones económicas y políticas actuales y de las condiciones de nuestra sociedad, su rol en la revolución y para saber el estado de la lucha en otras secciones y territorios. 3. ¿Qué es la investigación? La investigación es una herramienta usada para obtener la información correcta en relación a las condiciones. Existe la investigación social y la investigación relacionada con el trabajo, los planes y los programas. La investigación nacional es el estudio de las clases en la vida real. Es una parte importante en el avance de nuestro trabajo. Al investigar las relaciones entre clases en los campos económicos, políticos y culturales en la vida del pueblo, veremos una imagen concreta de la sociedad o de una parte de la sociedad como la comunidad. La investigación social es importante para nosotros porque clarifica el objetivo y siempre apunta e instruye en cómo arrengar, organizar y movilizar a las masas. La investigación de cómo llevamos a cabo nuestro trabajo, hacemos planes y programamos, se realiza mediante la recolecta de datos relacionados a cómo avanzamos en nuestro trabajo. Por ejemplo, en los problemas a los que nos enfrentamos, las formas en las que nuestros camaradas y militantes de las masas trabajadoras y sus resultados. La investigación es una parte muy importante en la formación revolucionaria. La información correcta que obtenemos como resultado de nuestra correcta investigación es importante y necesaria, ya que podemos formular las decisiones, planes y programas correctos. Mao Zedong dijo: quien no ha investigado no tiene derecho a opinar. Si no investigamos, no podemos tener suficiente información correcta. Como resultado, cualquier decisión que hagamos al tomar riesgos acabará frustrada. La investigación es un trabajo interminable. Necesitamos hacerlo parte de nosotros. Necesitamos empezar nuestra formación entendiendo que necesitamos la información y los datos suficientes y correctos. Como resultado, nuestro conocimiento siempre crecerá y enriquecerá nuestro análisis de las condiciones objetivas. 4. ¿Qué es el análisis y por qué importa? El análisis es una parte importante y vital de nuestra formación. Al analizar, somos capaces de determinar y describir la naturaleza y carácter de las cosas y eventos que estudiamos. Somos capaces de evidenciar sus raíces y por lo tanto somos capaces de averiguar la forma de mejorarlo. Somos capaces de contestar las 3 preguntas de por qué, cómo y cuáles son las características y relaciones. Siendo el análisis correcto, somos capaces de tener un conocimiento más profundo de hechos y experiencias. El análisis es muy importante en el movimiento revolucionario. Los planes y el progreso del movimiento están basados en nuestro análisis sobre cómo hacer cambios para las condiciones pertinentes y cómo avanzar en nuestra causa. Con el análisis apropiado podemos clarificar cómo enfrentamos y solucionamos de manera apropiada y efectiva las dificultades que surjan. Mediante el análisis correcto podemos determinar cómo trabajar de forma más eficiente y cómo encarar nuestras tareas hacia la victoria. Necesitamos ser observadores. Sean las que sean las condiciones a las que nos enfrentamos, necesitamos poder responder a la pregunta ¿qué? Y más importante, ¿por qué y cómo? Esto nos ayudará a descubrir las raíces de los problemas. No debemos ser subjetivos, injustos o unilaterales. No debemos ser engañados por la portada cuando analizamos. Tomaremos siempre una posición activa para poder trabajar de forma efectiva y avanzar en nuestras tareas. El análisis e la investigación trabajan juntos continuamente. Aunque sean actividades separadas, están interconectadas en un proceso. Después de investigar, analizamos los datos recogidos, formulamos conclusiones
y decisiones que ponemos en práctica. Investigamos otra vez cómo poner estas en acción, analizando cosas que hemos hecho. Si nos basamos en esto, podemos formular otras conclusiones y decisiones para poder avanzar aún más en nuestras tareas revolucionarias. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es un tipo de análisis. Este es una parte integral de la formación revolucionaria. Hay dos tipos de evaluaciones: evaluación de trabajo y evaluación de las condiciones. La evaluación del trabajo es analizar para medir dónde estamos o cuáles son los logros en nuestros planes y programas. La evaluación de las condiciones es analizar el carácter de las condiciones y el nivel de lucha de las clases de la sociedad. Un ejemplo de la evaluación del trabajo es la evaluación mensual que hacemos para preparar los informes. Hacemos una lista de cosas que hemos hecho y aquellas cosas que necesitamos hacer, lo conseguido y lo que queda por conseguir. También hacemos evaluaciones después de cada trabajo de masas, señalando lo que está hecho de lo que aún queda y lo que aún queda por hacer. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que completar, las debilidades que tenemos que superar y los errores que necesitamos rectificar, y el trabajo que aún tenemos por hacer? Un ejemplo de la evaluación de las condiciones es analizar el balance de las fuerzas. Las victorias de nuestras fuerzas revolucionarias, por una parte, y la fuerza de las fuerzas reaccionarias, por otra. Podemos clasificar las victorias de la organización revolucionaria y aquello que necesitamos hacer para fortalecer y hacer avanzar las fuerzas revolucionarias para luchar en otro momento. Señalamos la fuerza, disposición y movimiento del enemigo y cómo podemos debilitarlo. Haciendo esto, podemos medir nuestra propia fuerza en el avance de la lucha y la fuerza del enemigo cuando contraataque. Otro ejemplo es cómo llevamos a cabo la evaluación de las condiciones económicas de los campesinos y los jornaleros en situaciones que se producen como después de una inundación, para poder hacer los planes apropiados para ayudarlos en lo que necesiten. Las evaluaciones hay que hacerlas de manera periódica. Esto nos hace abrirnos a las condiciones y necesidades del movimiento, y de esta manera seremos capaces de asignar rápidamente las tareas. Las evaluaciones nos dan las herramientas concisas, directas y específicas para planificar correctamente y llevar a cabo nuestras tareas. Si nuestras evaluaciones constantes muestran un cambio en las condiciones, necesitamos alterar nuestros planes de acción de acuerdo con los cambios y progreso que hayamos señalado durante el trabajo de evaluación. Por otro lado, la planificación de la evaluación se basa en el nivel de trabajo que alcancemos, y esto sucede si esto sucede, cambiamos el plan y la acción de acuerdo con los cambios y avances que señalamos durante la evaluación del trabajo. ¿Qué es repasar? Pequeña nota, esta traducción puede ser polémica, ya que el título en inglés es summing up, que puede traducirse como resumir o recapitular. Elegimos repasar porque el significado que quiere darse a la acción descrita durante el capítulo es la siguiente. Repasar es analizar las experiencias, tanto negativas como positivas, para sacar lecciones. Las conclusiones que sacamos de nuestros repasos son lecciones que nos pueden guiar en nuestro movimiento y en nuestra lucha. Aprendamos tanto de las experiencias negativas como positivas. Mantenemos las lecciones de las experiencias positivas y constantemente las promovemos. Asimismo, también aprendemos de las experiencias negativas, pero intentamos no repetirlas. Hay muchas maneras de repasar dependiendo de las necesidades y de acuerdo con la situación presente. Solemos repasar las experiencias que aprendemos sobre cómo movilizamos a las masas y sobre cómo dirigimos la organización. Un ejemplo es cómo lanzamos nuestra campaña de masas. En este caso, aprendemos lecciones sobre cómo preparar y hacer correctamente el trabajo de masas y sobre cómo llevar a cabo una organización sólida en los barrios. Después de recoger datos y resultados de las acciones hechas en ese periodo particular, los ponemos en consideración. A. El avance, retraso o revés del movimiento. Entonces revelamos las condiciones existentes y las lecciones que extraemos de aquí. B.
los puntos fuertes, las debilidades y los errores en el movimiento, las condiciones y las perspectivas que nos ha llevado a cometerlos y las lecciones que derivamos de estos. Desde este punto podemos aprender los requisitos para el correcto desempeño de nuestras tareas, para llevar a cabo acciones exitosas. La lección general derivada de estos repasos servirá como guía para un nuevo nivel de planificación y acción. Nos da confianza renovada para hacer nuestro trabajo y avanzar en nuestra lucha. Repasar es una parte importante de nuestra formación. Mediante esta podemos aprender de forma efectiva de nuestras experiencias. Podemos usar activamente estas experiencias, tanto negativas como positivas, para hacer avanzar nuestro conocimiento y entendimiento de nuestro trabajo y nuestras responsabilidades. Mediante el repaso podemos fortalecer nuestro entendimiento de los principios revolucionarios basados en las experiencias. 7. ¿Cuál es el proceso completo de análisis y de formación revolucionaria? Debemos aprender la verdad de nuestras propias experiencias. Mao dijo: por hechos entendemos todas las cosas que existen objetivamente. Por verdad, la ligación interna de las cosas objetivas, es decir, las leyes que las rigen, y por buscar, estudiar. Analizar las condiciones y la lucha para cambiar es un proceso continuo. Por ejemplo, continuamente investigamos las condiciones de un barrio o pueblo particular. Arreglamos, organizamos y movilizamos a las masas para solucionar sus problemas. En todo momento necesitamos estudiar cuidadosamente las condiciones y los problemas. Mientras que aún estamos empezando a penetrar en un pueblo en particular, necesitamos estudiar y analizar la historia del sitio, la naturaleza del terreno, qué cultivos es su principal sustento, cuáles son los problemas de los campesinos, quiénes son los propietarios locales y sus agentes enemigos, etc. Basados en una encuesta y en un análisis inicial, podemos hacer planes paso a paso sobre cómo arreglar, organizar y movilizar a las masas. Nos guían las teorías de la revolución democrática del pueblo, como el análisis de clases. Cuando actuamos de acuerdo a nuestros planes, investigando y analizando las condiciones, añadimos más información. Podemos confirmar cuáles son las condiciones correctas mientras separamos las erróneas. Podemos analizar de acuerdo a la práctica y de los resultados de nuestras acciones, sean estos correctos o no. Mejoramos las condiciones continuamente para poder determinar sus cambios y actuar sobre ellos, basados en conclusiones e ideas más nuevas, ricas y precisas. Podemos reevaluar nuestros planes y modificar nuestras acciones para optimizar el cambio de acuerdo a la situación presente. Rectificamos nuestros errores pasados, corregimos las falsas ideas y acciones y criticamos las acciones erradas. También nos permite consolidar y fortalecer lo que hemos concluido que es verdad, para corregir las ideas y acciones. Si somos capaces de obtener suficientes experiencias, podemos combinarla para aprender lecciones más profundas. Estas lecciones nos servirán como guía en las nuevas y más altas etapas de la lucha. Una parte importante de todo este proceso es el análisis en nuestra propia fuerza, el análisis de la lucha y las condiciones de cada unidad, y el análisis de la lucha y el trabajo de cada individuo. Aquí es donde entra en juego la crítica y la autocrítica. B. ¿Cómo analizamos las situaciones y eventos? Es mediante el análisis como podemos entender profundamente cómo funcionan las situaciones y los eventos. Las conclusiones formadas por el análisis correcto nos guían en el paso más importante de nuestra formación: poner esto en la práctica. Vamos a formarnos, pues, en cómo analizamos las situaciones y los eventos. Número 1. ¿Cuál es la base de un análisis correcto? La forma correcta de analizar está basada en las condiciones o eventos concretos, activos, verdaderos o objetivos. Eso significa que no está basado en fantasías, sueños, rumores, supersticiones y otras posibilidades sin una base concreta. El análisis concreto de las condiciones concretas
es el único método válido de análisis. A menudo es difícil sacar las conclusiones correctas. Por ejemplo, puede ser difícil determinar la verdadera naturaleza o la causa de un problema porque nos falta saber los hechos concretos. Por ejemplo, podemos tener datos incorrectos o subjetivos. En este caso, es necesario extender y profundizar la investigación en las circunstancias. Muy a menudo es difícil obtener las conclusiones correctas, aunque hayamos obtenido suficientes o más que suficientes datos. En relación a esto, también podría darse el caso de que no sepamos relacionar los datos debido a la aplicación incorrecta o inexistente de los principios aprendidos en la formación. También puede ocurrir que generemos conclusiones erradas como resultado de un análisis errado. Aunque tengamos suficientes datos, en este caso, es común que el análisis erróneo sea resultado de un producto de datos erróneos. Necesitamos empezar con datos verdaderos, actuales y concretos del evento. Estudiar las relaciones entre los datos, eventos, etc. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál no lo es? ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? ¿Cuál es la serie de acontecimientos? Son estas las bases de un correcto análisis. 2. ¿Por qué decimos que todas las cosas cambian? Todas las cosas cambian. No podemos decir una cosa está acabada o completa y por lo tanto es inmutable. Si miramos a nuestro alrededor, al medio ambiente, a la sociedad, podemos ver que las cosas cambian, incluso las personas. Todos tienen tiempo de nacer, vivir y morir. Hay cambios que son lentos y otros que son rápidos. Los cambios son un proceso continuo, completo, desde su nacimiento hasta su muerte. Muchas personas creen que hay muchas cosas que no se pueden cambiar o que son imposibles de cambiar. Hay que explicar que no todos los cambios son fáciles de ver. Pasa mucho tiempo antes de ver el cambio esperado. Esta idea suele ser dificultada por la clase dominante. Por ejemplo, dicen que es imposible cambiar la condición entre ricos y pobres en la sociedad. Sabemos que esto no es verdad y que esta idea es difundida por las clases dominantes y opresoras para poder mantener a las masas lejos de la revolución. Muchos también creen que si las cosas cambian es simplemente un cambio de posición, un incremento en los números o una repetición. Por ejemplo, las únicas cosas que se ven en la historia o en el desarrollo de la sociedad son migraciones de personas. El incremento de la población, los cambios de generación, las acciones de grandes líderes, etc. Estas visiones deniegan los cambios subyacentes o revolucionarios que ocurren en la historia, como cambios en el sistema económico, político y cultural de la sociedad. El conocimiento de una persona es producto directo de su estudio constante, del cambio y del movimiento. El progreso de una persona es su conocimiento proporcional al progreso en la sociedad. Hay un avance del conocimiento personal en el análisis, coexistiendo con el entendimiento personal de las razones para cambiar. Es sólo mediante el progreso y el conocimiento como uno puede activar y hacer cosas de manera efectiva para avanzar su trabajo revolucionario. Esto también ayuda a las personas a encontrar un camino para salir de las situaciones difíciles. Al tener una voluntad de hierro para continuar superando los problemas de las situaciones difíciles, esto nos enseña que si evaluamos correctamente nuestras condiciones, podemos entender cómo resolveremos cada problema y cada dificultad a la que nos enfrentamos. 3. ¿Cuáles son las razones por las que las cosas cambian? Todo tiene fuerzas opuestas que siguen luchando. Esto se llama contradicción. El carácter de las cosas es dictado por las contradicciones y el progreso. Los cambios son cosas dictadas también por la lucha de poder constante dentro de la contradicción dada. Por lo tanto, los cambios en las cosas son internos y externos. Por ejemplo, ¿por qué avanza y cambia la sociedad filipina? ¿Es destino lo que dicta? ¿Es el clima del país? ¿Es la ayuda de otros territorios? No. El cambio en la sociedad es el resultado de sus contradicciones internas, la lucha entre clases principalmente. En un lado está la clase dominante opresora, que impide el avance del país. En el otro está la clase oprimida, que exige progreso, libertad y democracia. Las condiciones externas influyen en los cambios. Nada existe separado de su entorno.
Su movimiento es relativo con respecto a las otras cosas que existen, que pueden acelerar o retrasar su progreso. Por ejemplo, el progreso de nuestros camaradas es el resultado de una lucha interna continua entre las ideas correctas e incorrectas, en la lucha por las aspiraciones nacionales y democráticas del pueblo contra todo lo que se oponga. Es tarea de cada camarada continuar con la lucha revolucionaria o ser pasivo y no hacer nada. De todas formas, hay otras influencias externas importantes que pueden afectar al camarada, su colectivo, familia o seres queridos, las masas con las que se reúnen en su área, etc. En el primer ejemplo, el progreso de la sociedad filipina se ve influenciado principalmente por la lucha de su pueblo contra el imperialismo estadounidense, el feudalismo, el capitalismo burocrático, que se refleja claramente en la revolución. El avance y la victoria de la revolución no se puede basar en las fuerzas externas como la victoria de la lucha en otros países o de la ayuda de otros camaradas. Sin embargo, las condiciones externas favorables y la ayuda de otros camaradas de la revolución filipina son importantes y pueden ayudar a conseguir nuevos objetivos. La victoria revolucionaria. Este conocimiento nos enseña a ser precavidos, a no ser superficiales con nuestros análisis. Para poder entender una cosa, debemos poder estudiar su carácter interno y sus relaciones con otras cosas. Debemos poder estudiar los datos que hemos reunido y separar los que están bien de los que están mal. Debemos poder estudiar las condiciones internas y cómo éstas influencian a las contradicciones externas. 4. ¿Por qué decimos que 1 se divide en 2? Es la forma correcta de analizar. El método correcto de análisis, el 1 se divide en 2, simplemente significa estudiar las contradicciones de las cosas. Esto quiere decir que hay que ir al núcleo de las cosas, estudiar su carácter y la oposición entre las posiciones de sus contradicciones. Estudiamos el movimiento y el progreso y la manera de luchar de las contradicciones, las acciones y sus acciones contrarias, etc. Esta es la manera correcta de formarse. Esto nos recuerda a no analizar unilateralmente. Ser unilaterales significa mirar solo a un aspecto del tema o de la contradicción. También significa favorecer un aspecto de la contradicción. Puede significar signos de pereza al estudiar dos aspectos de la contradicción y cómo se oponen entre ellos. Por ejemplo, cuando criticamos a un camarada, miramos sus características positivas y negativas. En nuestra investigación de un barrio, estudiamos a los campesinos y los trabajadores de granja, por un lado, y a los propietarios por otro. En nuestro análisis de la sociedad, miramos tanto a las clases explotadas y oprimidas como a las explotadoras y opresoras, para saber la esencia o naturaleza de una cosa. Necesitamos saber cuál de los dos aspectos actúa como el principal. Esto es importante porque el aspecto principal es el que dicta la naturaleza de las cosas. Sea lo que sea que analicemos, debemos centrarnos en su verdadera naturaleza inmediatamente. Estudiamos las contradicciones, las fuerzas opuestas y las características que dictan su movimiento, así como determinar qué aspecto actúa como el principal. Con nuestros camaradas, por ejemplo, analizamos las contradicciones de sus formas de pensar, tanto las positivas como las negativas. Las revolucionarias como las no revolucionarias. Podemos, por lo tanto, definir claramente el carácter principal, el positivo, el correcto y el revolucionario. Cuando analizamos nuestro movimiento, también analizamos lo que hemos cumplido, las cosas que aún nos quedan por hacer y hasta qué nivel hemos alcanzado nuestras metas, nuestras fortalezas y debilidades, etc. También necesitamos señalar cuál de esos aspectos resalta más. Al analizar las contradicciones, usamos la ayuda de la comparación y la diferencia de otras contradicciones. Las contradicciones de un barrio, por ejemplo, pueden ser comparadas y diferenciadas con las contradicciones de otros barrios. Al comparar, podemos analizar las características comunes que están presentes tanto en la contradicción que estamos estudiando como aquellas en otras contradicciones. Esto nos ayudará a concentrarnos inmediatamente en analizar la esencia de las cosas. Nos ayudará a entender futuras similitudes y diferencias en las contradicciones y en las cosas.
Al diferenciar, podemos estudiar diferentes características presentes en otras contradicciones. Al diferenciar, podemos formar y fortalecer nuestro conocimiento de las cosas que analizamos. Esto es importante para permitirnos generar soluciones apropiadas y precisas sobre cómo deberíamos actuar. Por ejemplo, analizamos una comunidad agrícola. Sabemos que las contradicciones son las mismas que en el resto de comunidades agrícolas de Filipinas. Por eso es tan importante llevar la revolución agraria al barrio y estudiar las experiencias de otros sitios, que leemos en Ang Bayang. Puede ayudarnos a completar este objetivo. Por otro lado, hay diferentes formas y maneras de alquilar y usar la tierra del poder de influencia de los propietarios y de los supervisores. Las fuerzas militares varían y el tamaño y fuerza y la fuerza del movimiento de masas en el barrio y su disposición también varían. Por esto, no es bueno copiar todos los pasos empleados en otros territorios al bajar el alquiler de la tierra. Es importante saber nuestra historia. Cuando investigamos a nuestro camarada, investigamos su origen de clase, su familia, cómo se involucran y la historia de su lucha. Cuando analizamos la sociedad filipina, es muy importante saber su historia, las raíces históricas de su situación actual, para permitirnos entender sus características básicas. Dividir uno en dos es la forma apropiada de llevar a cabo un análisis. Primero intentamos estudiar y aprender los aspectos de la contradicción. Entonces intentamos determinar cuál de las dos es el dominante o principal. Comparamos las cosas entre ellas para saber su esencia en común. También necesitamos estudiar cómo las contradicciones se llevan en ellas. 5. ¿Cuál es la fuerza principal que cambia un objeto? El efecto o proceso que estudiamos es complicado. Y eso significa que tiene diferentes contradicciones. Necesitamos estudiar sus diferentes contradicciones, los dos aspectos de la contradicción y la relación entre esas contradicciones, para no caer en la unilateralidad. Entre sus muchas contradicciones hay una decisiva para el objeto y el proceso. La contradicción es el común denominador que se une, conecta y afecta el progreso de otras contradicciones. Es por lo tanto la llave necesaria para entender el carácter de una cosa o proceso complejo y cómo éste existe y florece. Primero, necesitamos estudiar diferentes contradicciones antes de saber su principal contradicción. Es unilateral y subjetivo estudiar solo una contradicción, aunque ésta sea la principal o decisiva. No está claro si puede realmente la principal si no podemos ver cómo se relaciona con las otras contradicciones existentes. Por ejemplo, habrá muchas contradicciones cuando investigamos un barrio en particular. Habrá contradicciones entre los campesinos ricos, los campesinos pobres y los trabajadores de granja. Habrá contradicciones entre propietarios y campesinos ricos. Habrá contradicciones entre campesinos y empresarios. Habrá contradicciones entre los mismos campesinos. En este barrio, la principal contradicción es entre el propietario, por una parte, y los inquilinos y los trabajadores de granja, por otra. Esto es la fuerza principal que influye las otras contradicciones del barrio. Es importante estudiar las otras contradicciones para permitirnos ver toda la imagen y cómo estas contradicciones se relacionan entre ellas. En los temas y procesos simples, el aspecto principal o dominante de la contradicción determina la naturaleza de una cosa. En las cosas y procesos complejos, el aspecto principal de la contradicción es el principal factor determinante de la naturaleza de una cosa o de su esencia. El ejemplo dado, el propietario tiene ventajas sobre los inquilinos y los trabajadores de granjas. Puede practicar la usura y dictar el alquiler de la tierra y el salario que le quiere dar a los inquilinos y a los trabajadores de granja. Esto puede influir en las demás contradicciones. Esta condición puede ser base del abuso y la opresión entre los empresarios o useros y el granjero pobre y los trabajadores de granjas. La influencia del gran propietario puede definir el carácter y las condiciones del barrio que estamos investigando. Al conocer las contradicciones principales, despejamos el camino para resolver las contradicciones menores. En el ejemplo mencionado, nos enfrentamos a la lucha entre campesinos ricos, por un lado, y campesinos pobres y los trabajadores de granja por otro, en relación a la destrucción del gran terrateniente. Es decir, podemos naturalizarlos y no herir
excesivamente sus intereses para que apoyen la lucha del campesino pobre y la trabajadora de las granjas en vez de ponerse al lado del propietario. De esto aprendemos que en las cosas y procesos complejos que tienen muchas contradicciones, la contradicción principal es el factor decisivo que determina cómo funcionan las cosas, y el aspecto principal de la contradicción principal es el factor primario en la naturaleza de una cosa. Esto nos enseña que el análisis, estudiemos las contradicciones que construyen el objeto, analizamos las contradicciones para saber cuál es principal y cómo influyen fuertemente en las demás contradicciones, y estudiar los aspectos y definir cuál de las dos es la principal. También necesitamos estudiar las contradicciones secundarias y sus aspectos. 6. ¿Por qué es necesario considerar la relación entre el todo y sus partes? Cuando analizamos algo, necesitamos relacionarlo con el todo para no caer en la unilateralidad y ser parciales en las decisiones que tomamos. Por otro lado, debemos poder hacer y poner todo en un contexto mucho más profundo si queremos analizar críticamente sus partes. Todo cuanto analizamos forma parte de un todo mayor. Tenemos que relacionar las cosas que estudiamos en su totalidad. Tenemos que señalar cómo influyen en el progreso del conjunto. Al hacer esto, podemos entender mejor cómo cómo evolucionan las cosas. Creo que hay un error escrito, no por mí. Por ejemplo, un barrio que controlamos es una parte del municipio y de la provincia. Si hay incremento en la provincia de la presencia militar, también lo veremos reflejado o lo sentiremos en el barrio que controlamos, con la presencia de las CAFGU o Citizen Armed Forces Geopolitical Unity, o las Fuerzas Armadas de Filipinas, y el incremento de las operaciones militares. Otro ejemplo es el movimiento de nuestro grupo y la organización de comités en el barrio. Los planes que hacemos dependen de los planes de la sección y del distrito. En nuestra evaluación, tomamos nota del efecto e influencia de nuestras directrices mientras seguimos trabajando en otros proyectos en dicho municipio o provincia. Nuestro análisis debe dar importancia también al estudio de sus partes. Necesitamos ser más concluyentes y profundos en nuestra comprensión y evitar los análisis vacíos. Cuando analizamos, no basta con decir que somos buenos en el movimiento general de nuestro trabajo. Necesitamos evaluar profundamente el flujo de los diferentes grupos y la manera en la que hacemos nuestras tareas de educación. Organizamos y movilizamos a las masas. Al hacer esto, nuestro análisis será más claro y más realista de acuerdo con nuestros planes y programas y realidad material. Otro ejemplo es nuestra manera de evaluar el trabajo de masas de un grupo organizativo particular en un barrio particular. Este tipo de análisis nos dará una imagen mejor de todo al entender claramente sus partes. 7. ¿Cómo cambian las cosas? Existe contradicción desde el comienzo hasta el final de todo. Es importante estudiar el progreso de las contradicciones durante todo el proceso para poder entender y señalar el carácter de las cosas y cómo éstas proceden. El progreso avanza cuantitativa y cualitativamente. Al principio, un aspecto de la contradicción pesa más que el otro, aspecto correspondiente. Este aspecto dominante es el que le da carácter a las cosas. Filipinas, por ejemplo, es semifeudal y semicolonial, porque está gobernada por el imperialismo de Estados Unidos, el feudalismo y el capitalismo burocrático. Pero esto no es eterno. Las contradicciones existen. El cambio y la fuerza siguen existiendo e influyen en las dos fuerzas contradictorias. A veces son visibles, otras están escondidas. Esto es el cambio cuantitativo. Nos parece no ver el cambio, pero a menudo solo vemos los cambios simples en la forma o en las condiciones externas de las cosas. También es posible que no haya ningún cambio en su posición. Por ejemplo, Filipinas, en la lucha de clases, se puede ver cómo los cambios que se dan en el incremento del desempleo, la escalada del número de huelgas y otros fenómenos de acción, o en el incremento de las fuerzas del ejército del pueblo, etc. El pueblo sigue luchando contra la explotación y la opresión a la que les somete el Estado,
Mientras tanto, la clase dominante continúa intensificando su explotación y opresión y su abuso y engañando hacia el sector marginal del pueblo. La intensidad de la lucha y la correlación de las fuerzas sigue cambiando, pero no la condición de la sociedad. Ningún cambio ocurre en la relación entre las clases de la sociedad. Esto es una razón por la que la sociedad filipina se mantendrá semifeudal y semicolonial. Habrá un cambio cualitativo si hay un cambio de posición entre los dos aspectos. Si el aspecto secundario continúa aumentando, llegará un momento en el que el aspecto primario será débil y el aspecto históricamente secundario le superará. Este cambio puede ser repentino y drástico. Esto se llama un cambio de grado cualitativo. El cambio de posición en el orden de los aspectos en el conflicto dará lugar a un salto que cambiará la naturaleza de las cosas. Como resultado del cambio en el balance de las fuerzas, el cambio cualitativo de la sociedad filipina actual vendrá después de la victoria de la Revolución Democrática Nacional. Las clases que solían dominar y oprimir y explotar serán ahora dominadas. Y las clases que eran dominadas, oprimidas y explotadas dominarán ahora. Habrá un cambio revolucionario en la sociedad filipina. Cambios fundamentales en la política, economía y cultura del pueblo. Necesitamos analizar para qué sirve el cambio cuantitativo. El cambio cuantitativo que sirve al aspecto principal no conducirá al cambio colectivo. Al mismo tiempo, los cambios cuantitativos que sirven al aspecto secundario conducirán a cambios cualitativos. Veamos las reformas, por ejemplo. La reforma es diferente de la lucha revolucionaria. La reforma solo trae cambios superficiales y no contribuyen en llevar a cabo cambios en la estructura básica de la sociedad. A veces incluso pueden retrasarlos. En cambio, la lucha revolucionaria por la reforma, mientras trabajaba por los cambios, fortalece la revolución y sirve al cambio revolucionario. Las diferencias pueden verse incluso en los objetivos y medios usados para llevar a cabo los tipos de problemas y luchas. Por ejemplo, un incremento en el precio de los productos agrícolas y la lucha contra el incremento del precio del aceite. El reformismo no va a la raíz del problema, de por qué esto ocurre, ni se interroga sobre la relación entre el Estado y dichos problemas. Además, podemos clasificar los cambios cualitativos y cuantitativos para avanzar a los cambios cualitativos de las cosas y los acontecimientos. Por ejemplo, al organizar un sindicato en una fábrica, necesitamos estimar si nuestro nivel organizativo es suficiente o no para decidir si podemos luchar abiertamente y avanzar la lucha para proyectar nuestro sindicato. Al mismo tiempo, también necesitamos estimar si los grupos agrícolas tienen la suficiente fuerza para hacerse frente a las compañías opresoras para reducir el alquiler de las tierras. Si se hace un análisis pobre, podríamos meternos en una lucha que no podemos ganar. O dudaríamos en entrar en una lucha que está en nuestro alcance. Otro ejemplo en el proceso del avance en la Revolución Democrática del Pueblo. Las fuerzas revolucionarias deben, paso a paso, acumular fuerzas mientras al mismo tiempo debilitamos el enemigo reaccionario. Es necesario alcanzar el nivel de fuerza política y militar para que balanza se incline hacia un lado en la que estamos preparados para hacernos con el poder político. Soñar con una prematura victoria militar sin antes preparar la madurez política nos llevará al fracaso asegurado. El conocimiento adecuado nos enseña cómo las cosas cambian. Su progreso hacia cambios cuantitativos y cualitativos, el análisis adecuado de la forma y la fuerza de las fuerzas enemigas, la intensidad de la contradicción, reconocer cómo lo cuantitativo lleva a cambios cualitativos y el entendimiento sobre cómo las condiciones pueden ser usadas para conseguir cambios cualitativos. 8. ¿Cómo resolvemos las contradicciones? Las características de una cosa cambian cuando hay un cambio cualitativo, cambio que ocurre entre los aspectos principales y secundarios de la contradicción. Las condiciones opuestas dentro de las contradicciones acaban. Esto nos da un camino hacia nuevas contradicciones y nuevas cosas con nuevas condiciones. Conforme los nuevos aspectos van reemplazando a los antiguos, su cualidad cambia y se transforma en algo nuevo.
Por ejemplo, las características semifeudales y semicoloniales de la sociedad filipina cambiarán en la victoria de la Revolución Democrática Popular, y con la derrota del poder armado imperialista de Estados Unidos, la burguesía compradora y los grandes propietarios de tierra cambiarán. Los aspectos podridos y reaccionarios ya mencionados que dominaban a fondo a las sociedades filipinas se convertirán en secundarios, y el pueblo filipino y el liderazgo revolucionario de la clase trabajadora y su partido estará bajo su control. El resultado será el desmantelamiento del estado semifeudal y semicolonial de Filipinas y el surgimiento de la sociedad socialista. Otro ejemplo. Nosotros promovemos la revolución agraria al resolver las contradicciones propias entre los propietarios ricos y los trabajadores de granja. Si la reforma agraria si podemos maximizar la ejecución del programa de la reforma agraria, podemos resolver las contradicciones, desmantelar el poder de los propietarios y erradicar el feudalismo. Al mismo tiempo, nuevos problemas brotarán en relación a la cooperación y colectivización agrícola. En una parte vital de nuestra formación, entender cómo resolver esas contradicciones, las contradicciones que difieren cualitativamente, pueden resolverse usando diferentes métodos cualitativos. Por ejemplo, las contradicciones entre propietario rico y el trabajador de granja solo se puede resolver mediante la revolución agraria. Las contradicciones entre los imperialistas y los propietarios contra el pueblo trabajador filipino solo pueden resolverse mediante la revolución democrática popular. La lucha entre granjeros y trabajadores de granja puede resolverse mediante el incremento del salario de acuerdo al nivel de la lucha contra el imperialismo. Y la contradicción entre el pueblo puede ser resuelta clarificando qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Las cosas que evaluamos son aquellas que siguen moviéndose, progresando o cambiando. Nuestro entendimiento sobre cómo las cosas cambian es muy importante para poder hacer el análisis adecuado. Vamos a retroceder un poco. Todas las cosas cambian, y la razón de por qué cambian está dentro de ellas, en sus contradicciones y en la lucha interna de los aspectos opuestos que existen a fondo dentro del proceso. Desde el principio hasta el final, las fuerzas externas pueden influenciar e imponerse al camino de su cambio. El aspecto principal de la contradicción determina la naturaleza de las cosas. Un simple objeto puede ser complejo y estar compuesto por diferentes contradicciones. Y la contradicción principal determina el carácter primario del objeto. La contradicción nunca se detiene y pasa por un periodo gradual y un cambio cualitativo. El aspecto secundario se vuelve más fuerte y el aspecto primario se vuelve cada vez más débil con el tiempo hasta que llega un punto en el que se produce un cambio completo de posición. Este es el cambio cualitativo, el cambio en la naturaleza de las cosas. Las contradicciones antiguas se resuelven, las nuevas emergen. Esto nos enseña la manera correcta de analizar, volviendo a una base concreta. Dividir uno en dos. Clasificar las partes internas y externas. La necesidad de estudiar todas las contradicciones que componen una materia compleja. Señalar las contradicciones principales de su aspecto. Las relaciones entre las contradicciones primarias y secundarias, señalando los aspectos principales y secundarios de cada contradicción y cómo luchan entre ellos. Cómo ocurren los cambios cuantitativos, cómo el todo abarca las partes y cómo las contradicciones se resuelven, dando lugar a nuevas contradicciones. Con este propósito podemos entender no solo las características en la naturaleza de las cosas, sino también podemos cambiarlas. Resumiendo esto, nos enseña la importancia del análisis concreto de las condiciones correctas.